que al término de los Juegos Olímpicos nos iban a quitar ese impuesto, ¿verdad? Pero resulta que durante ese tiempo que faltaba para las Olimpiadas, que lo estuvieron cobrando el impuesto, les dio tan buenos resultados de recaudación que se les olvidó quitarlo, se siguieron de filo, y es la hora en que lo seguimos pagando, la tenencia. Se sigue pagando la tenencia, al menos aquí en la ciudad, y es cara la tenencia, ¿verdad? Pero bueno, pero lo peor que quisieron hacer con el mismo argumento fue cobrar la educación, ¿verdad? Dado que nuestro presidente indígena del estado de Oaxaca, don Benito Juárez García, en su mandato desapareció los conventos, les expropió las instalaciones de los conventos al clero y les quitó la educación. La educación la nombró laica y gratuita desde la primaria a los 6 años hasta la universidad, 24, 25 años de edad, gratuita para nacionales y extranjeros mientras estén estudiando dentro de nuestro país. Acabo de traer hace 2 semanas en el tour de Xochimilco a un doctor, un médico de Costa Rica, y bien orgulloso me dice: señor Tomás, yo soy de Costa Rica, soy médico y soy egresado de aquí de la UNAM. Dice: no me costó ni un peso mi carrera, señor, de Costa Rica, bien padre. Entonces, pero que comenzaron con el mismo argumento de los Juegos Olímpicos, querer cobrar la educación. Ahí sí ya no. De ahí los jóvenes universitarios, que son muy valientes, comenzaron a hacer marchas, mitin, protestas, todo esto. Y el gobierno dijo: déjenlos, son los jóvenes. Venían desde los 15 años a los 24, 25. ¿Por qué? Porque nuestra preparatoria, que son 3 años, se cursa de los 15 a los 18 años. Después ya sigue la instrucción universitaria. Por eso venían de esas edades, 15, 16, 17 años, los jóvenes. Y el gobierno los deja, y comenzaron a maquinar cómo se iba a cobrar la educación. Pero comienza la protesta y comienza a haber violencia. Se empieza a generar violencia, estudiantes, gobierno, estudiantes, y cuando ya la violencia estaba en un punto importante, el gobierno no quiso mediar con los jóvenes y metieron al ejército. El ejército mexicano copó toda la Ciudad de México. Los tanques del ejército circulaban por las calles de la ciudad como si fuera un automóvil, buscando estudiantes, persiguiendo a los estudiantes, ¿verdad? Y esto tratando de amedrentar a los chicos, pero resultó contraproducente, porque los chicos se violentaron totalmente al ver esto, se violentaron, y la violencia se fue no al 100, al 200%, al grado que a 10 días de los Juegos, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, 12 de octubre inauguración, 2 de octubre explotó el problema en un acto hecho fatal para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque el gobierno dice: debemos de terminar el problema con los jóvenes universitarios. Estamos a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, comienzan a llegar los integrantes del Comité Olímpico Internacional, y lo peor, comienza a llegar la prensa internacional a cubrir los Juegos Olímpicos, y se supone que los Juegos Olímpicos son precursores de la paz. Bueno, no se supone, así es, son precursores de la paz, y la ciudad era una violencia terrible. Entonces dijeron que el gobierno: no queremos que vean el problema que tenemos aquí. Y los jóvenes pensaron igual: debemos de hacer algo, porque van a pasar los Juegos Olímpicos y otra vez ya nadie nos va a hacer caso. Traían otras cosas que venían requiriendo desde mucho tiempo atrás, nunca les hacían caso a los jóvenes. Entonces los Juegos Olímpicos era un excelente escenario para sus protestas anteriores y la actual, de que querían cobrar la educación. Iniciaron los chicos, convocaron a una asamblea general para el 2 de octubre a las 6:30 de la tarde, pero en el Zócalo. Y el gobierno dijo: no, al Zócalo no. El Zócalo es el centro de la República Mexicana, es el centro de la Ciudad de México, y al Zócalo le caben 320,000 personas. Pues, hay acceso controlado cuando hacemos el festejo de la independencia, y se han contabilizado 320,000 personas en el Zócalo y en las inmediaciones, porque no caben todas en el cuadro. Entonces el gobierno dijo: no, al Zócalo no, ¿verdad? Si el conflicto hubiera sido en el Zócalo, en un minuto le hubiera dado la vuelta al mundo esa noticia. Entonces los trajeron aquí, a esta explanada de Tlatelolco. Esos son 132 edificios que se comunican con jardines, y este es su centro de la unidad, pequeña explanada. Entonces aquí no iba a ser tan impactante el problema. Desde que salieron a la 1 de la tarde, los encauzaron con una avenida de soldados del ejército y los trajeron aquí de la explanada de Tlatelolco, ¿verdad? 3 días antes, con lujo de violencia, nuestro gobierno, por medio de un batallón, fuerzas especiales del gobierno, que se llamaba el Batallón Olimpia, esas personas tenían una crueldad, en verdad, eran crueles en serio esos hombres, no sé de dónde rayos los sacaron, pero todos parejitos, eran muy crueles esos tipos, y desalojaron
Desalojaron esos 3 edificios a punta de pistola. Sacaron a las personas, les rompieron las puertas, los golpearon. Hay una escena en uno de los documentales cuando una señora tumban la puerta y la señora está abrazando a sus hijos y no se quiere salir de su departamento. Les pertenece, son de ellos, ¿verdad? Tienen sus escrituras y esos tipos, entre 2 de ellos, a la señora la toman de los cabellos y aún con sus niños abrazados la sacan del departamento. Y así fue como desalojaron los 3 edificios y ahí apostó el gobierno francotiradores del ejército. Les quitaron el uniforme de soldado, les pusieron un uniforme color negro, un guante blanco en la mano izquierda, únicamente la mano izquierda tenía el guante para identificarlos, y le llamaron el grupo halcón, y ahí los metieron a los halcones. Ese 2 de octubre, ya cuando los chicos estaban aquí, ¿verdad? Para que nos demos una idea, en este momento tenemos 317,000 estudiantes diariamente en nuestra universidad. De acuerdo, en el 68 eran menos, pero ya los seguía mucha gente del pueblo y otras instituciones como el Politécnico y todo, ya se les habían unido al ver que era muy fuerte el problema, ¿verdad? Entonces, ese 2 de octubre, ya en la tarde, cuando ya los chicos estaban aquí, sobrevoló un helicóptero arriba de la iglesia, no se paró desde luego, ¿verdad? El helicóptero hizo el stand-by arriba de la iglesia y de ahí del helicóptero lanzaron unas bengalas. Tal como las bengalas iban bajando, en el momento que las bengalas tocan el piso, esa fue la señal para que los francotiradores comenzaran a disparar, matando a miles de jovencitos aquí en la explanada de Tlatelolco. El gobierno dio una cifra oficial de ellos, desde luego, que habían fallecido aquí 114 estudiantes, lo cual no fue, desde luego, nadie lo creímos. ¿Por qué? Porque en la madrugada vinieron con camiones de redilas y a unos se los llevaron al campo Marte, en donde se hacen actos oficiales del presidente de la República, a un costado del Auditorio Nacional, y ahí los cremaron algunos de los cuerpos de los jóvenes. Los cremaron, otros se los llevaron a la fosa común y otros se los llevaron a tirar al mar. Allá en Acapulco, recordemos que Acapulco es nuestra playa más cercana, 4 horas de aquí. Los periodistas, al escuchar este rumor, que fue muy fuerte, en verdad, impactante, se fueron los periodistas a Acapulco y encontraron efectivamente, incluso encontraron personas que les vendieron fotografías a los periodistas, en donde se ve cómo llegan los camiones con los cuerpos de los jóvenes y ya estaban las lanchas en la orilla de la playa. Ahí echaron los cuerpos y las lanchas se fueron a mar abierto a tirar a los chicos. Entonces no podían morir 114, nada más. Hay versiones de gente que estuvo aquí que murieron cerca de 3,000 estudiantes y todos salieron despavoridos, pero alcanzaron a morir cerca de 3,000 estudiantes. De aquel lado está el edificio Chihuahua, ¿verdad? Hay fotografías incluso del edificio Chihuahua, en donde en el sótano del edificio Chihuahua, que es como un tipo cisterna, ahí aventaban a los jóvenes, y ya que estaba lleno, ya que estuvo lleno el sótano del edificio Chihuahua, ahí los masacraron, los ametrallaron ahí en el edificio Chihuahua. De muy tristes recuerdos ese edificio, ¿verdad? Y entonces en la madrugada vinieron y con pipas de agua, con cisternas de agua, lavaron la sangre que había quedado regada aquí en la explanada. Y al amanecer, la noticia más importante en los medios de comunicación fue el estado del tiempo, que si iba a llover, que si iba a estar nublado, que si iba a hacer frío, porque de esto no les permitieron ni decir ni escribir nada en los medios de comunicación. E increíblemente, durante los Juegos Olímpicos no se supo nada de esto, que faltaban 10 días, ¿verdad? Todos nos dedicamos completamente a disfrutar los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Nuestro presidente era don Gustavo Díaz Ordaz y el presidente Luis Echeverría Álvarez. Por cierto, pues hay una caricatura, miren, una caricatura de Gustavo Díaz Ordaz con el guante blanco ahí en la mano, ¿verdad? Nunca fueron juzgados estos tipos. Desde entonces, esto también lo resumimos, es larguísimo y hay muchas controversias. Desde entonces, los chicos de la universidad cada 2 de octubre, cada año, hacen una marcha, le llaman la marcha del silencio. Vienen en absoluto silencio por protesta por la represión que tuvieron aquellos jóvenes que no los dejaron hablar, por eso le llaman la marcha del silencio. Vienen en absoluto silencio, agarrados entrelazados de las manos, y traen sus mantas con el lema que quedó para toda la eternidad de ese hecho, que es 2 de octubre no se olvida. Cuando escuchamos o leemos que se dice 2 de octubre no se olvida, ya en automático sabemos
que se refiere a este hecho de Tlatelolco. ¿Sale, amigos? Pusieron este muro cuando se cumplieron 25 años de ese hecho, por eso la fecha de allá arriba, porque lo pusieron cuando se cumplieron 25 años de este hecho. Fíjense que algo que me impactó a mí mucho, como dato curioso, hace como 2 meses, el sábado, estaban 3 jóvenes aquí cuando iba yo entrando con el grupo, y uno de los jóvenes en cuclillas estaba circulando estos hoyos que son los de las balas. Este es el piso original, nunca lo cambiaron. Estos hoyos como este que está aquí, este que está aquí, y así, esos hoyos pequeños, que está llena la explanada, los estaban circulando. El joven lo circulaba con un gis y le ponía un número. El otro traía una tabla y en la tabla iba poniendo el número con unas hojas, iba poniendo el número que el chico le ponía al edificio. Pero a mí me dio curiosidad cuando salí, ya llevaban gran parte.